Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2 al 6, dice en el nombre del Señor: Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar que algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Estimados jóvenes, les saludamos en la paz de nuestro Dios, esperando se encuentre muy bien. Con la ayuda de nuestro Dios, ya nos encontramos en el último tema mensual de este periodo, de esta directiva, que con la ayuda del Señor hemos tenido la oportunidad de trabajar con los jóvenes. Y en base a este texto, nos basaremos para este último tema mensual, con la intención de que podamos significar aún más los distintos temas mensuales que hemos tenido en estos últimos 2 años, donde hemos hablado de distintas cosas. Nuestro hermano Mauricio interiorizó en la idea de nuestro Salvador Jesús, habló un poco de la fe, se interiorizó en doctrinas fundamentales de la palabra que Dios ha dejado para que nosotros tengamos la oportunidad de conocer su verdad. Este año hablamos un poco también de disciplinas espirituales, de la fe, de la oración, de la importancia de interactuar con nuestro Dios. Y así también analizarnos y vernos dentro del cuerpo de Cristo. Pero todo iba enfocado un poco a vernos a nosotros mismos. Pero este mensaje que aprendemos es solo para nosotros, siendo nosotros portadores de este mensaje, también de alguna manera lo comunicamos a los demás. Esto y mucho más veremos con la ayuda de nuestro Dios. En esta ocasión, como ya podrán ver, me encuentro junto a nuestro pastor Leonardo Bravo. Y bueno, bienvenido mi hermano. Usted ya ha participado en otras ocasiones en el canal, pero me gustaría darle la instancia para que usted pueda saludar a los jóvenes y sobre todo decirle que se sienta cómodo, porque en esta hora lo que hablaremos será la palabra de nuestro Dios. Amén. Saludarles a estimados jóvenes con la paz de nuestro Creador y esperando en Dios también poder ser instrumento en sus manos y poder tal vez poder salvar una duda, darle confianza también a poder servir a este Dios vivo al cual nosotros tal vez los que tenemos un poco más de edad le hemos entregado también nuestra juventud y créannos que tal vez no hay nada más agradable que servir a Dios, porque fuera de la iglesia no encontramos algo que nos entregue esta promesa de vida eterna. Importante desde nuestra juventud buscar entregarnos a nuestro Dios. Amén. Y dentro de ello también es importante comprender la palabra de nuestro Dios. Y es por ello que antes de lanzarnos directamente a buscar interpretar específicamente lo que Pablo dice en estos versículos, me gustaría preguntarle, pastor, el contexto del objetivo general, en este caso de primera y segunda de Corintios, para poder analizar desde el contexto de los versículos específicos que analizaremos para permitir entender cuál es el objetivo específico del contexto donde Pablo se dirige. Amén. Es que el contexto tal vez de las dos cartas, específicamente más de la primera, hermano, es un hito importante que se acercaba a la congregación, a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo, esta nueva, por llamarlo de alguna forma, nueva iglesia que se estaba formando, era que venía la solemnidad de nuestro Dios, venía la Pascua. Y entonces el pueblo tenía que estar, de hecho el apóstol Pablo dice, examínese cada uno para que pueda tomar y comer del bien de la tierra. Pero como la idea de llegar preparados a la fiesta. Amén. Entonces se dieron cuenta al analizarse que tenían grandes falencias, por llamarlo de alguna forma, en la forma de buscar a Dios, porque recordemos, hermanos, que no existían iglesias. Iglesias somos nosotros, somos
un grupo de gente que se reúne en un lugar, Ujú. pero en el lugar que se reunían ellos eran sinagogas. Entonces estaba parte del pueblo judío en aquel lugar y empezaron a llegar gentes con el deseo, y cuando hablo gente estoy hablando de un pueblo que se había gentilizado. ¿Qué quiere decir gentilizado? Que había quedado sin pacto. Empieza a volver a buscar este pan para saciar su hambre, pero al llegar se empezaron a dar cuenta que tenían algunas dificultades. Capítulo 5 de la primera carta a los Corintios dice que había tal pecado que no se daba ni aún entre los gentiles, tanto que un hombre tenga como mujer a la esposa de su padre. Tal vez no quiere decir que sea su madre directamente, pero sí una mujer que estaba casada con su padre, él la tomó para esposa para sí. Y el contexto, digamos, no era un contexto cristiano, había muchas creencias y adoración a otros dioses. Había lo que nosotros hoy conocemos como fornicación espiritual, hablamos de servir a distintos dioses, y de esa forma también habían llegado acá, y lo que buscaba el apóstol Pablo era poder examinarse, pero cuando uno se examina, cuando uno tiene un dolor y va al hospital y busca que lo examinen para buscar una cura, para que eso quede en el pasado. Y esto era lo que el pueblo buscaba, o lo que Pablo quería que el pueblo busque, dejar algunas costumbres que no son propias de un pueblo de Dios. Pero a lo mejor Pablo estaba jugando el rol como del médico, de hacerles a ellos ver cuál era el problema que tenían que sacar. Amén. Por medio de estas cartas. Amén. Y el capítulo, la segunda carta, digamos, de los Corintios, están las consecuencias de tal vez no haber sido severo en el momento oportuno. Cuando usted deja pasar algo por no haberle puesto un freno. A ver, pues usted va en una carretera y mira un neumático y dice, podría cambiarlo porque está un poquito gastado, y pincha el neumático mientras va en camino. Eso es una consecuencia de no haber actuado a tiempo. Habiendo visto el problema, Habiendo visto el problema, no había podido tal vez ponerle una solución. Y eso es lo que pasó en la segunda carta a los Corintios, que el apóstol Pablo les demuestra a través de este versículo que leía usted, hermano, cuando dice que nosotros somos letras de Dios, somos escrituras de Cristo Jesús. Hay un relato que dice, hermanos, que somos cartas de recomendación, y analizaba esto de carta de recomendación porque cuando uno se quiere cambiar de trabajo, o tal vez se le da la oportunidad de tener un trabajo mejor, le piden una carta de recomendación. Claro. Y es importante de la forma como te van a ver en el lugar que tú estás llegando. Claro. Entonces usted va donde su jefe y le dice, sabe que me quiero cambiar de trabajo porque me surgió una oportunidad mejor, con un mejor sueldo, y me pidieron una carta de recomendación. ¿Qué le va a poner? Que mi hermano Isaac es una persona puntual, que cumple su labor con eficiencia, que es respetuoso, que es honesto, que es ordenado dentro de su trabajo. Y resulta que usted va con esa carta, la lee su nuevo contrato, y al leerla dice, es justamente lo que estamos buscando, una persona con estas características. Entonces queda contratado. Empieza a trabajar el lunes a las 9. Y usted llega el lunes a las 10:30. Y encima echando una mentira de que, no sé, se le pinchó la rueda del vehículo cuando ni siquiera tenía un vehículo, o que quedó en pana la micro cuando en realidad se quedó dormido. Yo les pregunto, hermano, ¿quién queda por mentiroso? El que dio la carta de recomendación, dijo que usted era honesto y actuó de forma deshonesta. Entonces el apóstol Pablo aquí trata de decirle, mire, nuestras letras sois vosotros, escrita en nuestros corazones, sabidas y leída de todos los hombres.
siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que tener una forma de vida, que tenemos que ser ordenados. Si somos recomendados por Cristo, Cristo es quien hizo esa carta de recomendación, diciendo qué cosas, que somos honestos, que tenemos que ser ordenados. Digo esto, hermanos, porque es parte de lo que está allí en la primera carta de Corintios, en el capítulo 14, versículo 40, dice: empero hágase todo decentemente y con orden. Esto es lo que Dios pide de nosotros, que podamos actuar decentemente y con orden. Porque esta ley, mi hermano, que fue entregada en su momento en una tabla de piedra, este nuevo pacto lo hace no es con esa tabla de piedra, sino que la escritura en nuestras mentes y en nuestros corazones, conforme a lo que dice el profeta Jeremías. Claro. ¿Y qué quiere decir esto? Que usted no necesita ver la ley para saber que está vigente. ¿Por qué no necesita verla? Porque la tiene grabada en su mente y en su corazón. Hoy todos sabemos que robar es malo, que matar es malo. ¿Por qué? ¿A dónde hay una ley que nosotros podamos ver y decir que esté vigente esto? Lo sabemos porque está en nuestros corazones, en nuestras mentes. Sí hay una ley penal que se rige en estas cosas, pero nosotros sabemos que aún más allá están escritas y están presentes en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir que somos carta de Cristo? El apóstol Pablo una vez dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nosotros tenemos que seguir los pasos de Cristo porque somos sus letras. Lo que Él escribió, nosotros tenemos que replicarlo. Claro, porque recapitulando lo que hemos visto hasta aquí, porque ya entendimos un poco el contexto. Habían ciertas problemáticas, las personas que estaban ahí tenían la intención de acercarse a esta verdad, pero por medio de lo que Pablo les enseña, tenían que hacer ciertos cambios. Y ya viéndolo aquí en esta segunda carta de los Corintios, profundizando en lo que se refiere a que somos cartas, somos letras leídas, entendemos que, como explicaba usted, Cristo nos muestra una forma de la que debemos ser. Si nosotros, las personas, llevándolo un poco más al contexto actual, si las personas saben que somos cristianos, dependiendo de quizás la experiencia propia que tengan ellos, tendrán su propia imagen de los cristianos, pero idealmente un cristiano debe ser una persona que debe tener buenas cualidades, de que se espere que tenga buenos principios, los principios que Cristo enseñó. Pero si nosotros lo llevamos a que somos conocidos como cristianos, pero nuestra forma de actuar no refleja lo que enseñó Cristo, podríamos decir que desprestigiamos el hecho de ser cristiano. Es prácticamente lo que le trató de decir el apóstol Pablo, pero con otras palabras. Porque no podemos actuar de otra manera, porque somos nosotros, nuestro modelo a seguir es Cristo. Él trazó el camino, dejó las huellas y nos dijo: yo soy el camino, soy la verdad y también soy la vida. ¿Quién quiere ir al Padre? Tiene que ir por Jesús. Tiene que seguir sus pisadas, tiene que seguir sus huellas. Si usted quiere verlo de esta manera, es un tanto difícil, pero si Cristo es con nosotros, ¿quién en contra nuestro? Entonces, ya queda más o menos claro el contexto en el cual estábamos hablando y abordamos la idea de ser letras de Cristo. La idea es que con los siguientes videos, que ya estamos concluyendo este primero, ya habiendo analizado el contexto y viendo por encima un poco a qué se refería Pablo específicamente con lo que dice en este tercer capítulo de la segunda carta a los Corintios, ir profundizando en esta idea, no aún yendo directamente a nosotros como jóvenes, sino en la idea de ser creyentes, que buscan servir y ser hijos fieles de Cristo y comprender cómo
se refleja la palabra de nuestro Señor expuesta si nosotros somos creyentes. La próxima semana seguiremos profundizando en este tema y buscando poder comprenderlo y por sobre todo aplicarlo en nuestras vidas para ser siervos útiles para nuestro Dios. Así que la próxima semana continuamos, hermano. Amén. Que el Señor les bendiga, jóvenes. Nos vemos la próxima semana.